La neuroestética, investigaciones de la neurociencia cognitiva sobre la percepción de las artes visuales. Un ensayo de Perla Carrillo Quiroga. Resumen. La neuroestética, también llamada estética experimental, propone el estudio de los mecanismos neurales que subyacen a la percepción estética de las artes, desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva. La neurobiología de la experiencia estética es un campo de estudio en crecimiento. Este artículo hace una revisión de las principales aportaciones que conforman el campo de la neuroestética, el concepto de estética que fundamenta esta área de estudio, así como los modelos teóricos prominentes, como el enfoque de la estética evolutiva, y repasa posibles aportaciones al estudio del arte contemporáneo. Se propone conceptualización de la experiencia estética como una habilidad primordial humana, no exclusiva de las artes, un proceso perceptual corporizado, intersubjetivo y con significado cultural basado en mecanismos afectivos y hedónicos, neurobiológicos, arraigados en la conexión cerebro-cuerpo. La neuroestética, también conocida como estética experimental, es un enfoque empírico que toma la neurociencia como base para investigar las correlaciones fisiológicas de la experiencia estética. Por lo general, la neuroestética se ha enfocado en la percepción del arte, aunque su rango de aplicación ha crecido en las últimas décadas. Definir la experiencia estética del arte desde un enfoque cognitivo es una tarea compleja. A fondo de la experiencia humana del arte existe una subjetividad fenomenológica construida de un lado por rasgos individuales privados, como el gusto personal, el conocimiento, la memoria, la experiencia previa con la obra, así como por las emociones que despierta dentro del espectador, y del otro por rasgos sociales e intersubjetivos como el contexto cultural. Bajo esta luz, las promesas de la psicología evolutiva y la neurociencia cognitiva de su funcionamiento mecánico biológico. Sin embargo, las últimas 2 décadas de investigación neurocientífica han producido conocimientos que pueden enriquecer nuestra comprensión de los mecanismos neurales sobre los que se basa la experiencia estética, no sólo de las artes, sino de todos los objetos que percibimos y la forma en que estos moldean nuestras experiencias del mundo. El objetivo de este artículo es realizar una revisión de las aportaciones que conforman el campo de la neuroestética y proponer que la experiencia corporizada de la apreciación estética se sustenta en mecanismos afectivos y hedónicos primarios, arraigados en la conexión cerebro-cuerpo. Los procesos mediante los cuales se produce la experiencia estética responde a un mecanismo intersubjetivo de simulación corporizada y son inseparables tanto de los procesos cognitivos
como de nuestra capacidad para realizar acciones. Este artículo propone que una característica clave de la experiencia estética es su valor hedónico, el cual trasciende las características del estímulo. En otras palabras, todo tipo de placer estético se experimenta mediante los mismos mecanismos neurales, de modo que la experiencia corporizada no produce diferentes tipos de placer para diversos estímulos, sino que responde a un mecanismo primario indistinto y constante durante la vida humana. Por tanto, la percepción estética se extiende más allá de la esfera de los sonidos, espacios, eventos y personas. Esta evaluación trasciende los aspectos funcionales o pragmáticos de los estímulos y produce experiencias efectivas y sensoriales inmediatas. Es una actividad intersubjetiva y corporizada ligada a la producción e intercambio de significados. Aunque teóricos como Vittorio Gallese caracterizan la percepción corporizada como una habilidad perceptual prelingüística, argumento que es al mismo tiempo una habilidad social y culturalmente significativa. La experiencia estética es una habilidad humana que ha evolucionado a la par de los sistemas de comunicación simbólica, como el lenguaje. Por un lado, funciona como experiencias de los otros en el cuerpo-cerebro del observador. Es una habilidad espontánea y continua que ocurre tanto de forma consciente como inconsciente y que afecta a la cognición social. Es evidente que la experiencia estética produce significados articulados dentro de sistemas de signos relacionados con el contexto simbólico de lo que se observa, pero es importante reconocer que estas estructuras lingüísticas son interpretativas de un fenómeno corporizado primario. Mediante experimentos de la neurociencia cognitiva se han observado los procesos que ocurren en el cerebro cuando contemplamos una obra de arte. La percepción estética se produce por múltiples redes de procesos sensoriales y corticales simultáneos que se integran en una sola percepción fenomenológica, también conocida como episodio estético. Los episodios estéticos no son exclusivos al arte, se producen de forma espontánea durante la percepción humana. De la misma manera que experimentamos el mundo como un todo, vivimos el arte como momentos unificados de experiencia consciente. La integración de estos mecanismos neurales constituye la producción de una conciencia humana, es decir, de nuestra experiencia consciente del mundo que nos rodea, por medio del cuerpo, los sentidos y la mente. Esta convergencia entre el ser humano y el mundo puede ayudarnos a comprender cómo se construye la experiencia estética del arte dentro de nosotros mismos. Antecedentes de la neuroestética y la estética experimental. La estética experimental y la neuroestética comparten antecedentes y propósitos similares.
El objetivo de ambas disciplinas es vislumbrar las bases neurobiológicas de la experiencia estética. La primera utiliza un término acuñado en 1860 por Gustav Fechner. La segunda, otro establecido por Semir Zeki en 1999, aunque algunos argumentan que son dos disciplinas con enfoques distintos. Ambas comparten tanto métodos de investigación como temas de estudio. El regreso de la neuroestética en los últimos años abarca un enfoque relacionado con la percepción corporizada y es un área de estudio informada por los avances de la neurociencia y la inteligencia artificial en áreas como la robótica. La intersección entre la estética y la neurociencia cognitiva se remonta al campo denominado psicofísica por Gustav Theodor Fechner en Element der Psychopsych, en donde intentó cuantificar las experiencias psicológicas de sensaciones al relacionarlas con la intensidad de sus propiedades físicas. Algunas de las aportaciones más importantes de Fechner fueron su trabajo sobre la relación matemática entre las sensaciones y su experiencia psicológica, la noción estadística de la mediana, los experimentos que realizó con la región áurea en el estudio de la sinestesia. La experimentación estética de Fechner buscaba encontrar un estándar universal de belleza que pudiera calcularse por la relación entre forma y percepción estética. Su innovación metodológica consistió en usar múltiples ejemplos de estímulos sensoriales y elementos visuales como tamaño, forma, color y proporción para medir el promedio de las reacciones de los espectadores. En este punto inicia el uso de la estadística para probar hipótesis vinculadas a la imagen. La ciencia cognitiva surgió a mitad del siglo XX como un enfoque interdisciplinario que abarca la computación, la neurobiología, la filosofía, la antropología y la lingüística, con la meta de estudiar las habilidades mentales desde la perspectiva del procesamiento de la información. Esta área de estudio interdisciplinar marcó la siguiente etapa de la estética experimental en el trabajo de los psicólogos Gestalt Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Kohler, quienes comenzaron a considerar la mente desde un enfoque cognitivo. En el trabajo de Rudolf Anheim podemos ver la influencia de la psicología Gestalt en el estudio de los elementos formales de la imagen, como el equilibrio, la forma, el espacio, la luz, el color, el movimiento y las fuerzas dinámicas y expresivas visuales. La estética Gestalt de Arnhem indica que la cualidad estética de una imagen depende de la experiencia unificada de los elementos visuales percibidos por medio de las fuerzas que unifican la composición visual y le otorgan su estructura expresiva. En el enfoque de Rudolf Arnhem, la percepción de la obra de arte es holista, es decir, los diferentes elementos impactan la percepción de modo simultáneo como un todo. A partir de la segunda mitad del siglo XX
se realizaron esfuerzos por explorar la percepción del arte mediante métodos científicos, aunque la tendencia general en la investigación de las artes se inclinaba hacia su interpretación desde un contexto histórico, social y político. La percepción del arte continuaría siendo objeto de investigación experimental para las ciencias positivistas como las matemáticas y la estadística, así como para la psicología. Durante la década de los años 70, Daniel Berline estudió la excitación y la motivación de la experiencia de observar el arte en factores como el valor hedónico de la novedad, la sorpresa, la complejidad y la ambigüedad. En 1999, Richard Taylor inició el estudio de las dimensiones fractales en el arte al utilizar fórmulas matemáticas para explorar la creciente complejidad en las pinturas de Jackson Pollock. Más tarde, en 2007, Taylor utilizó propiedades estadísticas para estudiar las artes visuales, en específico con escenas de la naturaleza. El trabajo de Taylor aplica los aspectos de el trabajo de Taylor aplica los espectros de Fourier, una fórmula utilizada en óptica, de acuerdo con Anjan Chatterjee. Los espectros de Fourier describen el rango de frecuencias espaciales en una imagen desde un nivel bajo, pinceladas gruesas, a alto, detalles finos. Otros investigadores que han utilizado los espectros de Fourier para el análisis de la imagen son Christoph Redis, Jan Hanich, Marco Bican, Joachim Dessler, Daniel J. Graham y David J. Fayel. La investigación experimental en la neurología del arte se consolidó en 1999 cuando Semir Zeki acuñó el término neuroaesthetics para referirse a la investigación de la percepción de la belleza y su base neurológica. La neuroestética utiliza métodos cuantitativos y cualitativos para analizar los procesos neurales involucrados en la experiencia estética. No trata de analizar el contexto de las obras, sino que estudia la experiencia estética del espectador y los procesos creativos durante la producción artística. Hasta 1999, el campo emergente de la estética experimental se enfocaba en los efectos que lesiones cerebrales y enfermedades neurológicas tienen sobre la creación artística. A finales del siglo XX, las técnicas de la neuroimagenología empezaron a facilitar las investigaciones experimentales de la experiencia estética en ambientes controlados y con la participación de sujetos sanos. Tanto la producción artística como la observación del arte están conformadas por cadenas de procesos cognitivos como la memoria, la atención espacial y el lenguaje. Una parte de la actividad neural que produce estas operaciones pueden observarse mediante electroencefalogramas e imagenología cerebral. Los experimentos de neuroestética y estética experimental utilizan algunas de las siguientes técnicas
como parte de su metodología. Electroencefalograma, MOBI, imagenología móvil de cerebro o cuerpo, del inglés Mobile Brain Body Imaging. fMRI, imagen de resonancia magnética. MEG, magnetoencefalografía. Registro visual, eye tracking. ESC, análisis de correlación intersubjetiva, del inglés Intersubject Correlation Analysis. Estimulación eléctrica transcraneal, TES, y estimulación magnética transcraneal, TMS. Además, existen sistemas que integran la medición simultánea de diferentes biosensores como Emotions, que abarcan la medición de registro visual en pantalla, lentes o realidad virtual, análisis de las expresiones faciales, actividad electrodérmica, investigación en disciplinas emergentes como neuromarketing, neuroeducación, neuroeconomía, inteligencia artificial y terapia en realidad virtual, entre otras. Existen redes neuronales bien establecidas asociadas a los procesos cognitivos, afectivos y sociales. La experiencia estética se genera por medio de tres grandes sistemas: el sistema sensomotor, el sistema de conocimiento significado y el sistema de emoción valoración. En las últimas décadas ha crecido el consenso en la comunidad neurocientífica sobre la idea de que las diferencias en la frecuencia de las oscilaciones neuronales son la huella cognitiva de una tarea en particular, por lo que interrumpir de modo selectivo estas frecuencias permite probar el funcionamiento de una red cortical. Algunas técnicas de la neurociencia cognitiva registran la actividad cerebral, mientras que otras interfieren en ella para estudiar su función. Por ejemplo, las técnicas de imagenología cerebral como la TMS permiten investigar la función cerebral al estimular el cerebro, al tomar capturas de las estructuras neurales con diferentes resoluciones temporales y espaciales. Es decir, se registra la actividad neural durante una acción o momento determinado en un área específica del cerebro, lo que permite inferir el procesamiento de estímulos y respuestas. Una de las preguntas que aquejan a la interpretación de datos neurales colectivos es la individualidad de la actividad cerebral en cada persona. La tensión entre la subjetividad y la universalidad de la experiencia estética es un tema común en filosofía. La actividad neural, por lo general grabada como actividad eléctrica en las diferentes zonas del cerebro, no constituye datos fácilmente cuantificables en grupos extensos, porque la actividad no tiende a ser uniforme, aún en situaciones similares. Incluso cuando el estímulo es el mismo, la actividad cerebral responde de modos únicos, aunque existen tendencias generales y relaciones entre áreas cerebrales que funcionan como indicadores de ciertos tipos de actividad. Los espectadores reaccionan de modo individual a imágenes específicas, aunque la habilidad de sentirse conmovido en un sentido estético parece ser
una característica humana universal. En otras palabras, a pesar de que los juicios estéticos son diferentes en cada persona, los sistemas neurales implicados en las reacciones estéticas son los mismos. La investigación con sistemas de medición neural se ha limitado a explorar los procesos que ocurren dentro del cerebro. Otros aspectos clave de la percepción estética, como la cognición social e intersubjetiva, han sido menos investigados. Por un lado, por las limitaciones de las tecnologías de biomonitoreo, las cuales hasta hace poco hacían difícil la experimentación fuera del laboratorio. Por otro lado, la herencia del dualismo cartesiano mente-cuerpo diseminó la concepción de la mente como localizada dentro del cerebro, por lo que las ciencias cognitivas hasta la década de los años 50 se enfocaron en los procesos computacionales que ocurren dentro del cráneo. El surgimiento de la teoría de la cognición extendida y percepción corporizada, así como el desarrollo de las tecnologías del electroencefalograma móvil, han abierto las posibilidades de experimentación estética con las artes y la creatividad. La neurociencia de la estética y su campo de aplicación. Un tema debatido desde los inicios de la estética experimental es el concepto de la estética, comprendida como estudio de la belleza y de las preferencias por cierto tipo de imágenes, formas y experiencias sensoriales. En los inicios de la neuroestética se abordaba el concepto de estética como el estudio del gusto por el arte y la belleza, aunque hoy día los estudios de neuroestética y estética experimental han adquirido un enfoque diferente. Martin Skov y Marcos Nadal indican que el gusto por ciertos estímulos sensoriales y la experiencia estética del arte constituyen dos fenómenos mentales diferentes que involucran procesos y mecanismos neurobiológicos distintos, aunque ambos procesos se han mezclado en el estudio de la estética experimental y en la neuroestética. Para Skov y Nadal es importante deslindar la estética de la investigación del arte, sobre todo en la neurociencia y la psicología. Skov y Nadal conceptualizan la estética como un estudio de cómo y por qué los estímulos sensoriales adquieren valor hedónico. Los sentimientos placenteros asociados al disfrute del arte y de otros objetos perceptuales son el producto de un juego complejo de procesos neurales relacionados con la representación de recompensas, procesos de predicción y anticipación, el automonitoreo afectivo, las emociones y la generación del placer que ocurren en regiones corticales como la cingula, como el cingulado anterior, orbitofrontal y prefrontal ventromedial, y regiones subcorticales, es decir, núcleo caudado, sustancia negra y núcleo accumbens, así como algunos de los reguladores de este circuito, la amígdala, el tálamo y el hipocampo. La comprensión de los procesos neurobiológicos que involucra la experiencia estética asociada al arte
ha cambiado de forma radical en los últimos 20 años. La evidencia en neuroimagenología indica que la apreciación estética no es un proceso neurobiológico único o distinto que se activa cuando observamos obras de arte, sino que es un sistema general basado en el circuito de recompensa mesolímbico, utilizado para evaluar o medir el valor hedónico de cualquier objeto perceptual. Según Alexander Kranjec y Martin Skov, es importante que la investigación en estética experimental restrinja con claridad entre la estética de la belleza y el gusto, es decir, el estudio de los objetos sensoriales que nos agradan o desagradan, sin importar si estos objetos son naturales o artísticos o de cualquier índole, y la estética de la experiencia del arte como el estudio de los procesos psicológicos que surgen cuando se observa una obra de arte más allá de la belleza o del gusto. Marcos Nadal y Martin Skov escriben que la neuroestética debe considerar el estudio de los procesos afectivos y cognitivos involucrados cuando un individuo toma un enfoque estético hacia una obra de arte, un objeto no artístico o un fenómeno natural. Esto es importante si consideramos que no existe un criterio definido sobre lo que constituye una obra de arte. Ambigüedad de este criterio es uno de los problemas conceptuales más prominentes en la neuroestética del arte. Preguntas como ¿qué es una obra de arte? O ¿qué cualidades únicas prominentes en la neuroestética del arte? Preguntas como ¿qué es la obra de arte? ¿Qué cualidades únicas tiene una obra de arte comparada con cualquier otro objeto? Han sido debatidas por siglos sin respuestas claras. Algo similar ocurre con el concepto de la estética. La neuroestética puede aplicarse a la percepción de todo tipo de objetos como arte, diseño, productos de consumo, arquitectura, danza, música, cuerpos, rostros, muebles, películas o atardeceres. No se limita a la belleza ni al estudio de las sensaciones placenteras que surgen de la contemplación estética, sino que plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo es que las diferentes regiones del cerebro producen la experiencia estética como una percepción fenomenológica unificada? ¿Cómo es que la experiencia estética produce emociones y sensaciones en el espectador? ¿Qué regiones en el cerebro modulan la experiencia estética? Si además de acercarnos a la neuroestética, nuestra intención es explorar la percepción estética del arte, surge una pregunta que refleja el estudio de la neuroestética evolutiva. ¿Qué papel tiene el arte en la formación del ser humano? Para Amjad Chatterjee, el término neuroestética se usa de forma general para referirse a la percepción y producción y respuesta al arte de las interacciones con objetos y escenas que evocan un sentimiento intenso, a menudo placentero.
Desde el punto de vista conceptual podemos definir la experiencia estética del arte como una disposición u orientación en el modo de ver que predispone la apreciación de un objeto y orienta al observador hacia la contemplación de éste. Es mediante esa orientación que el espectador somete a los objetos o perceptuales a la apreciación estética, de donde surgen procesos cognitivos y afectivos, emociones y sensaciones. Esto se conoce como episodio estético. La percepción de elementos estéticos fluyen de manera profunda en el comportamiento humano, desde las respuestas afectivas que experimentamos, la conducta y la formación de actitudes y juicios hacia otras personas, hasta las decisiones que tomamos, por ejemplo, al elegir productos de consumo, entre muchas otras cuestiones. Sin embargo, ni la apreciación estética ni los episodios estéticos involucran mecanismos neurales exclusivos a la experiencia del arte. Gracias a la neuroimagenología se ha vuelto evidente que los mecanismos neurales implicados en la apreciación estética del arte son los mismos vinculados al placer y la recompensa que ocurren cuando contemplamos otros objetos. Sokov explica que los análisis de patrones de activación neural en experimentos sobre apreciación estética revelan que se basa en el circuito de recompensa una red neural en donde se procesa el valor hedónico. Esta red neural en donde se procesa el placer que experimentamos durante la experiencia estética es la misma, sin importar cuáles sean las modalidades sensoriales o el tipo de objeto que se perciba. El valor hedónico surge de la actividad en los mecanismos de excitación y recompensa. Los cambios en el nivel de excitación responden a un mecanismo fisiológico y que determina por qué nos gustan ciertos objetos y otros no. Derivar placer de la apreciación estética depende en gran medida del contexto en el momento en el cual ocurre el episodio estético, es decir, el procesamiento descendente tanto como ascendente entre, entre otros procesos. Como indica Scott, la respuesta hedónica es un mecanismo asociado a la motivación del comportamiento que tiene como meta lograr un balance homeostático en el organismo. Este proceso puede explicarse en tres fases: la de apetito, la de consumación y la de saciedad, las cuales se asocian con el placer sexual, pero también con el hambre y la sed, entre otras funciones. Scott escribe que la apreciación estética se integra. Scott describe que en la apreciación estética se integra información sobre este sistema de valor hedónico, en donde el cerebro utiliza el valor asignado del objeto perceptual para establecer la saliencia y la relevancia
del objeto para el organismo en el momento, en ese momento. Este mecanismo de placer y recompensa se asocia con otro componente clave en la percepción estética del arte: el contexto. El contexto abarca dos dimensiones en el observador: por un lado, sus conocimientos, equipaje cultural, memorias y comprensión de la obra, implicados en el procesamiento descendente; y por otro, la dimensión afectiva del espectador en ese momento, sus emociones, deseos y motivaciones involucrados en el sistema de recompensa. Un tercer aspecto clave relevante para el contexto es la percepción corporizada, la cual comprende un tipo de cognición social e intersubjetiva de la obra. Esto no puede separarse de los procesos mediante los cuales experimentamos emociones y empatía hacia otros. La experiencia estética del arte siempre es intersubjetiva, porque implica percibir la experiencia creativa del artista inmanente en la obra misma. Vittorio Galiese escribe que los restos visibles de los gestos creativos activan en el observador las áreas específicas motoras que controlan la ejecución de esos gestos. Por ejemplo, los movimientos de la mano del pintor están registrados en sus pinceladas. La mirada del fotógrafo o del cineasta está implícita en el punto de vista de la cámara, y los movimientos corporales en la danza constituyen la materia de la obra. La experiencia corporizada del artista se le comunica al espectador mediante la obra de arte como una forma de percepción mediada, empática e intersubjetiva. Además, las emociones que experimenta el espectador son conocimientos, intereses y expertise, modulan la percepción estética y orientan su atención hacia ciertos elementos visuales. Este mecanismo asociado con la percepción estética ocurre de manera constante mientras percibimos todo tipo de objetos, pero la experiencia estética del arte solo ocurre cuando sabemos que observamos una obra de arte. Esto nos permite asociar lo que vemos con otros conocimientos y memorias que tenemos dentro de esa categoría. Por lo general, el medio utilizado, la ubicación o el texto que encontramos cerca de la obra de arte son suficientes para categorizarla como tal. Estas claves en el contexto son necesarias cuando consideramos la enorme cantidad de estímulos sensoriales que procesamos en la vida diaria. Es necesario saber que la imagen u objeto que observamos es considerado arte, que se produjo en esa intención y que es reconocido como otros como tal. Esto puede parecer obvio, sin embargo, es una operación cognitiva necesaria, sobre todo en el arte moderno,
Por ejemplo, en la percepción de arte-objeto. Recordemos el famoso urinal de Marcel Duchamp titulado La Fuente, 1917. El plátano de Mauricio Castellán en Comediante, 2019. O Mi cama de Tracy Emin, 1998. Estos objetos son considerados arte porque los artistas decidieron posicionarlos dentro de esta categoría. Si los despojamos del espacio de la galería, los objetos regresan a un contexto cotidiano en donde no requieren una comprensión diferente por parte del observador. Una vez que se ubica dentro de la categoría de arte, la obra actúa como percepción mediada intersubjetiva entre el espectador y el artista. Esta percepción estética del arte ocurre por medio del mismo mecanismo que de recompensa que la percepción estética de cualquier otro objeto. Por tanto, nuestras operaciones cognitivas, es decir, nuestra comprensión de lo que observamos en la obra de arte, se modula de la misma forma que otros objetos estéticos. Debajo de nuestros pensamientos, reflexiones o emociones sobre la obra permanece latente este mecanismo que mide la recompensa en la acción de contemplar el arte, por ejemplo, midiendo si nos ayuda a cumplir una meta o si derivamos placer en la experiencia. Esto último, como se menciona más adelante, está relacionado con nuestra comprensión y con el significado que deducimos de la obra. Aquí haremos una pausa y continuaremos adelante con el título La modularidad de la neuroestética. La modularidad de la neuroestética. Pausamos.